permitir que nuestro Hola, compañero Lucy Omar Rodríguez, Abdel, miembro de presidente Intersindical de la Canadia. Comunidad Saharaui en Canarias, Bueno, este 1 de mayo ha sido un 1 de mayo combativo, un 1 de mayo en el que en las calles, con una gran diversidad, hemos demostrado que somos capaces de movilizarnos por aquellos derechos que nos han quitado, que nos han gustado. Desde Intersindical Canadia entendemos que la situación que está viviendo la mayoría social, la clase obrera de Canarias, no es una situación nueva, no se puede justificar con ninguna situación de crisis, es una situación de carácter estructural. De hecho, en Canarias, en la época de grandes bonanzas económicas, el desempleo estaba en el 9%, y hoy que hablan de que hay una recuperación económica, de que evidentemente se ve movimiento en hostelería, y sin embargo no crece el empleo, no crecen los salarios. Cada día estamos padeciendo, entre el 2013 fueron 12 desahucios al día, a lo largo del 2014 va camino de 13 desahucios al día en Canarias, y a todo esto hay que decir que ya está bien, que se acabó, que hay que tomar las calles y hay que luchar para cambiar esta situación. De mantenimiento de paz.
derecho, del derecho a sentirse trabajadores y trabajadoras, pero lo siguen siendo, forman parte de una misma clase obrera. Compañeras y compañeros, vamos a proceder a la lectura del manifiesto conjunto, al que van a leer precisamente dos compañeros ajenos a las propias organizaciones sindicales. Micaela Sagaceta comenzará a leer el manifiesto. Muchas gracias. 1 de mayo 2014. Pan, empleo, techo y libertad. Hoy, 128 años después de la manifestación del 1 de mayo en Chicago y de la huelga posterior en la Unión Americana, reivindicando la jornada laboral de 8 horas y con ella la posibilidad de disponer de tiempo para el descanso y la familia, la clase trabajadora conmemora aquellos hechos y rinde homenaje a los dirigentes sindicales anarquistas que fueron condenados a morir en la horca en un proceso judicial fraudulento y ejecutados el 11 de noviembre de 1886. ¡Viva las máquinas de Chicago! ¡Viva! Las razones y principios de aquella lucha mantienen plena vigencia ante la brutal campaña de destrucción y recortes de derechos laborales y sociales que con la excusa de la crisis capitalista han puesto en marcha los gobiernos, la patronal y el gran capital financiero, siguiendo los dictados de la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y que amenaza a un amplio abanico de derechos y libertades públicas, como por ejemplo la protesta laboral y ciudadana, el derecho al aborto o la capacidad de los pueblos para decidir su futuro. Por ello, en Canarias, los sindicatos firmantes denunciamos y rechazamos las consecuencias de las políticas de austeridad, ajustes y recortes, las sucesivas reformas laborales que han abaratado y facilitado el despido y la precariedad laboral, las reformas del sistema público de pensiones que endurecen el acceso a las mismas y reducen sus cuantías, la reforma del artículo 135 de la Constitución decidida por el PSOE y el PP para que el pago de la llamada deuda soberana prime sobre los derechos de las personas, el ataque a los servicios públicos esenciales y a sus trabajadores como la sanidad, la educación y la dependencia, etc. Políticas que aplicadas en Canarias por el gobierno de Coalición Canaria y el PSOE han llevado a que la jornada laboral en Canarias supere las 8 horas diarias, constituyendo la más larga del Estado, que los salarios hayan bajado ostensiblemente experimentando un retroceso de 10 años, siendo un 15% inferiores a la media del Estado, que 371.000 personas estén en situación de desempleo y de ellas casi la mitad no cobre ninguna prestación económica, que se incremente la pobreza y la exclusión social, que la cobertura de la ley de dependencia sea la más baja del Estado, que 70.000 personas aguarden para recibir asistencia sanitaria, que encabecemos las cifras del fracaso escolar en relación a los países del continente europeo, o que diariamente 13 familias, 4.331 al año, sean expulsadas en Canarias de sus casas por no poder abonar el alquiler o la hipoteca. Frente a esta crítica y preocupante situación que en Canarias adquiere proporciones dramáticas, colocándonos en un escenario de auténtica emergencia social, no caben complicidades. No son admisibles las connivencias. La necesidad de agrupamiento de la clase trabajadora para resistir a la ofensiva de la patronal y de los gobiernos a su servicio no puede ser respondida ni con un silencio ni con la tibieza por parte de las organizaciones sindicales. No existe el margen para la revisión de nuevos procesos de concertación o pactos sociales, destinados a otorgar a algunos sindicatos el papel de meros cogestores de la precarización laboral y del empobrecimiento creciente. Muy por el contrario, es el momento de cerrar filas en una posición de ruptura con las estructuras del poder y en defensa de los derechos fundamentales de esa inmensa mayoría para aglutinarnos los y las trabajadoras, los ciudadanos y las ciudadanas en un mundo y en Canarias. En este ánimo y desde esa convicción, en este
las organizaciones firmantes nos unimos y movilizamos. Primero, en defensa del empleo decente y estable frente al paro y la exclusión social, renta básica para las personas sin recursos, jornada laboral de 35 horas semanales y mantenimiento a ultranza de FOGASA, el salario mínimo interprofesional de 1 millón de euros, persecución del fraude fiscal. Segundo, por la derogación de las reformas laborales del PSOE y del PP y derogación de las reformas de las pensiones públicas, así como de la reserva para inversiones en Canarias, por la edad de jubilación a los 60 años. Tercero, por el derecho universal a la vivienda, ni personas sin casa, ni casa sin personas. Cuarto, no a las privatizaciones, en defensa de la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos, no al repago y a las listas de espera, no a los conciertos sanitarios y educativos. Quinto, por la derogación de la LOMCE y por la dotación de recursos suficientes para hacer efectiva la ley de dependencia y la ley de protección integral contra la violencia de género. Sexto, contra la criminalización de la protesta social, rechazo total a la ley Mordaza, llamada irónicamente de seguridad ciudadana y de seguridad privada, que recorta las libertades, por la derogación inmediata del decreto de tasas judiciales de Gallardón y su pretensión de vuelta al pasado con la reforma del derecho del aborto. 7. Por la auditoría de la llamada deuda soberana y el impago de la deuda ilegítima. 8. En defensa de los derechos de las personas migrantes. 9. Por la soberanía sobre nuestros recursos, no a las prospecciones petrolíferas. Y 10. Por la solidaridad internacional, especialmente en este 1 de mayo, con el pueblo de Venezuela y su legítimo gobierno, por el pueblo saharaui, por el Frente Polisario, con el pueblo palestino y con el pueblo ucraniano. Por todo ello, hacemos un llamamiento a la lucha y a la movilización a la clase trabajadora en Canarias y a todos los movimientos sociales que resisten y no se resignan. La realidad y el sufrimiento de la mayoría social de nuestro pueblo nos urge. No podemos tener oídos sordos, no podemos ser cómplices de la barbarie desatada por el poder económico y sus sicarios contra la clase trabajadora en un escenario de lucha de clases sin cuartel. Llamamos, por tanto, a la rebelión para luchar contra los recortes y los abusos, por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por las libertades democráticas plenas y por el derecho a la autodeterminación. En este 1 de mayo en Canarias gritamos bien alto en la calle: pan, empleo, techo y libertad. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad internacional de los pueblos!